Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Bonifaz, continuamos nuestra meditación, nuestra explicación de la doctrina católica. Nos apoyamos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy hablamos del tema de la gracia. Preguntas 527 a 537. Pregunta 527. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es un don interno, sobrenatural, que se nos da sin ningún merecimiento nuestro, por los méritos de Jesucristo en orden a la vida eterna. La palabra gracia viene del latín, significa un don gratuito que Dios nos comunica. Es un don interno al alma, sobrenatural, divino, que solo Dios puede comunicar, sin ningún merecimiento nuestro. A eso no tenemos ningún derecho en sí. Lo recibimos por los méritos de Jesucristo en orden a la vida eterna. El fin de la gracia es hacernos hijos de Dios, merecedores de la vida eterna. Es como un injerto divino en nuestra alma que nos purifica, que nos santifica, que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria eterna. Ahora esta gracia Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, nos la mereció en su pasión, en su agonía, en su crucifixión. Él dio su vida por nosotros, nos mereció la salvación y nos las comunica mediante la Iglesia. La Iglesia, la que Él fundó, la que es una santa católica y apostólica. Y la Iglesia nos comunica mediante unos canales que Jesucristo ha instituido, que son los santos sacramentos. Entonces la gracia es algo divino, es como la luz en la lámpara, es como el alma en el cuerpo. Un cuerpo sin alma es un cadáver, un alma sin la gracia es un cadáver. La gracia de Dios es un don interno, sobrenatural, divino, que Dios nos comunica sin ningún merecimiento nuestro, por los méritos de Jesucristo en orden a la vida eterna. ¿De cuántas maneras es la gracia? La gracia de dos maneras: gracia santificante y gracia que se llama también gracia habitual y gracia actual. Entonces hay dos tipos de gracia. La gracia santificante, que se llama también habitual, porque permanece habitualmente en el alma del que la recibió mientras no peca mortalmente. La gracia santificante o habitual. Y la gracia actual. Veamos un poco la diferencia. ¿Qué es la gracia santificante? La gracia santificante es un don sobrenatural inherente a nuestra alma que nos hace justos, hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria del cielo. Entonces la gracia santificante es un don sobrenatural, un don divino, inherente a nuestra alma, que nos hace justos, borra todo pecado, hijos adoptivos de Dios y por lo tanto herederos de Dios y coherederos de Cristo, dice San Pablo. ¿De cuántas maneras es la gracia santificante? La gracia santificante es de dos maneras: gracia primera y gracia segunda. ¿Cuál es la gracia primera? La gracia primera es aquella por la que el hombre pasa del estado de pecado mortal al estado de justicia, de santidad. Entonces Dios da una primera gracia como una luz y una fuerza,
Una luz que mueve ilumina su inteligencia, y una fuerza que mueve su voluntad al arrepentimiento, a recibir la fe y los sacramentos. Entonces la gracia santificante es de dos maneras, la primera y la gracia segunda. La primera es aquella por la que el hombre pasa del estado de pecado mortal al estado de justicia, de santidad. ¿Y cuál es la gracia segunda? La segunda es un aumento de la primera gracia. Un aumento de la primera gracia. Toda persona que está en gracia de Dios, en cada buena obra, en cada oración bien hecha, en cada sacramento que recibe, aumenta la gracia. Por ejemplo, usted tiene una lámpara de 20 watts, crece a 30, 40, 50, 80, 100, 200. Entonces la gracia santificante es un don divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la vida eterna. La gracia santificante, queridos hermanos, es la que nos hace hijos de Dios. Ahora, si pecamos mortalmente, la perdemos al pecar mortalmente, y la recuperamos si nos confesamos con arrepentimiento. La gracia de Dios, la gracia santificante, nos hace vivientes, espiritualmente hablando, hijos y herederos de Dios y templos del Espíritu Santo de Dios. Templos del Espíritu Santo, hijos de Dios, herederos de Dios. Hoy se escucha mucho que todos somos hijos de Dios, no hay problema. Sí hay problema, porque el que está en pecado mortal no es hijo de Dios, perdió la filiación divina. Piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Tiene que confesarse y arrepentirse para recuperar la gracia y la filiación divina. El que está en pecado mortal, por desgracia, está en peligro de caer en el infierno eterno. De ahí la importancia de la oración, de mucha oración para los pobres pecadores. Pasamos ahora a la gracia actual. ¿Qué es la gracia actual? La gracia actual es un don sobrenatural que ilumina nuestro entendimiento y mueve y conforta nuestra voluntad para que obremos el bien y nos abstengamos del mal. Entonces es toda buena idea, todo buen ejemplo, bien, son gracias actuales que Dios nos da. Es una luz que Dios comunica a nuestra mente para iluminar nuestra mente, entender, ver la realidad de las cosas, y con una fuerza que mueve y conforta nuestra voluntad para obrar el bien y abstenernos del mal. Y esta gracia actual Dios la da a todos, justos pecadores. ¿Podemos resistir a la gracia de Dios? Sí podemos resistir a la gracia de Dios, porque no destruye nuestro libre albedrío. Dios dio la libertad al hombre, propone su gracia, pero el hombre puede resistir a la gracia. Una persona, por ejemplo, caída en un pozo profundo, la columna quebrada, no puede salir. Un amigo le hace bajar una cuerda, pero él se niega a amarrarse y no sale porque no quiere amarrarse para que lo saquen. Entonces uno puede resistir. ¿Cuántas veces tenemos ideas buenas de hacer el bien, evitar el mal, confesarnos, comulgar, convertirnos y hacemos los sordos? Esto es resistir. ¿Podemos con nuestras solas fuerzas hacer algo que nos ayude para la vida eterna? Sin el socorro de la gracia de Dios no podemos con nuestras solas fuerzas hacer ninguna cosa que nos ayude para la vida eterna. Entonces, sin la gracia de Dios, nada podemos. Y nuestro Señor lo dijo, sin mí nada podéis. En San Juan 15:5. ¿Cómo se comunica la gracia de Dios? Dios nos comunica la gracia principalmente por medio de los santos sacramentos y la oración. Los santos sacramentos son los canales de la transmisión de la salvación de Cristo a las almas.
¿Confieren los sacramentos otra gracia además de la santificante? Sí, los sacramentos confieren una gracia especial que se llama la gracia sacramental, la gracia del sacramento o la gracia sacramental. De esto hablaremos en la próxima charla. Para entender mejor este tema de la gracia, veamos una historia, un caso. Había en Florencia de Italia un matrimonio de la ilustre familia de los Corsini. Pidieron al Señor que les diera un hijo. Dios se lo concedió y pusieron al niño por nombre Andrés. Le educaron cristianamente, le dedicaron al estudio. Mas en cuanto llegó a ser algo mayor, se juntó con malos amigos, dejó los libros, malgastó el dinero, entregándose a diversiones deshonestas, exponiéndose en riñas y pendencias a perder la vida, y lo que es peor, perder el alma por el pecado mortal. Le reprendieron sus padres y se rebelaba contra ellos, mostrándose incorregible. Un día que había estado muy insolente, insultando a su madre, ésta, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Verdaderamente eres el lobo que yo soñé cuando naciste». Extrañado, rogó a su madre le contase el sueño. Ella le dijo que había visto un lobo que, entrando en la iglesia, se transformaba en cordero. Entonces el joven, conmovido y arrepentido, pidió perdón a su madre, y al día siguiente fue a convento de los carmelitas, donde, después de haber orado ante el altar de la Virgen Santísima del Carmen, suplicó le admitiesen en su orden. Desde entonces llevó una vida ejemplar, llegó a ser obispo, y como santo hoy se venera como San Andrés Corsini. Su fiesta se celebra 4 de febrero. Veamos ahora, cómo Dios actuó en su alma, y vamos a pensar un poco en los dones, favores que a San Andrés Corsini concedió el Señor. En primer lugar, le dio la vida, además se la conservó, le dio la salud, fuerzas, talento, dinero. Todo esto son favores de Dios. Esos dones ¿son la gracia? No. La gracia es cosa mucho mejor que estos dones naturales. Le dio unos buenos padres que le educaron con el santo temor de Dios. Sus padres le instruyeron, le reprendieron cuando no era bueno. Esas enseñanzas, consejos, buenos ejemplos, ¿son gracias? Son lo que se llaman gracias exteriores, gracias actuales. Pueden no llegar al alma si el alma se cierra. ¿Acaso le ocurrió esto a San Andrés? Entonces, sí, recibió todo eso, pero no hizo caso. Uno puede recibir de Dios gracias actuales, ayudas, ideas, pero resistir. ¿Pero qué pasó? Cuando su madre le contó el sueño, y allí se dio cuenta de algo importante. Dios mío, ¿qué hice? Quizás este lobo que se transformó en el cordero soy yo. Y ahí aceptó esta luz que Dios le dio en su entendimiento. Movida a su voluntad, se fue a confesar, arrepentirse. Este cuento, primero las oraciones de su familia, de sus padres, después el sueño que le contó su madre, y bien fueron gracias que Dios le dio para impulsarlo a la conversión. Y finalmente fue confesarse, y ahí, por la confesión, recibió la gracia santificante que expulsó de su alma todo pecado y lo hizo santo, hijo de Dios, los transformó por completo. Y él, siendo fiel a esta gracia, bien creció en ella, llegó a la santidad. Entonces la gracia santificante o habitual es la que permanece en nosotros, nos hace hijos de Dios, herederos de Dios. Y la gracia actual, todo movimiento, todo ejemplo, toda idea buena, toda buena lectura que puede ayudar
a recapacitar y caminar el camino de Dios. La gracia actual, buenas ideas, Dios las da a todos, buenos y malos. La gracia santificante la da mediante los santos sacramentos. Seguimos un poco más acerca de este tema de la gracia. Entonces, hemos visto cómo Dios iluminó la mente de San Andrés Corsini, del futuro santo, movió su voluntad para temer la justicia divina, creer, esperar, amar, arrepentirse y finalmente echarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo mediante su sacerdote, confesar sus pecados y recibir la gracia santificante. Nuestro Señor dijo: sin mí nada podéis hacer, San Juan 15:5, de ahí que los hermanos la importancia de hacer oración. Y no solamente oración para sí mismo, para conservarse en gracia, sino también para pedirlos por los pobres pecadores. En efecto, sin esas gracias no podemos principiar, ni continuar, ni concluir cosa conduciente para la vida eterna. El pecador las necesita para convertirse a hacerse justo, y el justo para continuar siéndolo largo tiempo y para perseverar hasta el fin, y también para merecer con buenas obras mayor gloria en el cielo. Y aun el orden natural, dada nuestra ignorancia y mala inclinación, a consecuencia del pecado original, es muy difícil cumplir durante largo tiempo los mandamientos todos y vencer las tentaciones graves sin la gracia, que a modo de medicina nos fortalece y nos protege. Como Dios quiere la salvación de todos, a nadie niega su gracia. Pero suponed que uno se ha caído en un pozo y le echa una cuerda y él no quiere agarrarse. ¿Qué pasará? Va a quedarse en el pozo. Cuando Dios da gracias, tenemos que hacer caso. Dios llama a la puerta de nuestros corazones. Apocalipsis 3:20. Pero podemos no abrir la puerta. Uno puede rezar por un hijo, por un esposo, por una esposa, meses y años, y hace el durito, seguir pidiendo. Santa Mónica rezó 18 años al menos para su hijo, el tremendo Agustín. Ahora veamos un poco más este tema de la gracia santificante. Esa gracia que Andrés Corsini la recibió cuando se arrepintió confesándose. Esta gracia, dijimos, se llama santificante o habitual. La gracia santificante es un don de Dios. Es un don de Dios, no transitorio como la luz e inspiración de las gracias actuales, sino que penetra en el alma, permanece en ella, nos hace justos, santos, hijos y herederos de Dios, dijimos. Oh, si yo supiera poder explicar esto, es algo divino, maravilloso, queridos hermanos. El hombre ha sido hecho a imagen, semejanza de Dios, pero por la gracia santificante se parece mucho más a Él, pues si bien no tiene la misma naturaleza, no tiene el mismo ser de Dios como Jesucristo, sin embargo participa de la divinidad, según San Pedro, 2 Pedro 1:4. El hombre tiene alma que unida con el cuerpo le da vida. Por la gracia santificante el alma se une con Dios y participa de la vida divina sobrenatural. El hombre creado por Dios es su siervo, su criatura, mas por la gracia santificante le adopta por hijo. Él es hijo de Dios. Entonces el hombre es hijo de Dios en la vida que vive en la gracia de Dios. El hombre, por ser hombre, no es hijo de Dios, es criatura de Dios. Y hoy decir que todos somos hijos de Dios no hay problema, es una manera de hablar peligrosa, no es correcto. Todos son llamados de hijos de Dios, es verdad, pero son hijos de Dios los que en este momento viven en gracia de Dios. Al hombre de suyo no le corresponde ver a Dios en la gloria, ni vivir de su dicha, mas por la gracia santificante, como hijo de Dios, merece el reino de su Padre, es heredero del cielo. Romanos 8:17.
Ahí conocerá y amará a Dios de un modo semejante a como Dios se conoce y ama a sí mismo. Dios se halla en todas partes, pero de un modo especial se halla en el corazón del justo, del que está en gracia de Dios. Ahí habita Dios como en su templo, la Santa Trinidad. Lo decía Jesús mismo, tendremos en él nuestra morada. San Juan 14:23. Por eso vemos que el cristiano que vive en gracia de Dios es un ser diferente, es un ser divinizado, es un hombre realmente transformado. Y el que vive en pecado mortal, por desgracia, está en peligro de perderse eternamente. Entonces, ¿cómo recibimos la gracia la primera vez? Por el bautismo. ¿Cómo la aumentamos? Con los demás sacramentos. ¿Y cómo la perdemos? Por el pecado mortal. El que peca mortalmente, bien pierde la gracia, pierde la santidad y se pone en peligro de perdición eterna. Veamos unos ejemplos. Muchos hay en la Sagrada Escritura, en la vida de los santos. Puede citarse la conversión de la samaritana, que recibió una gracia actual y se convirtió. Podemos citar el caso de San Pablo. San Pablo recibió una gracia actual y se convierte. Igual San Agustín. El judío Alfonso de Ratisbona, a quien apareció la Virgen Inmaculada en la iglesia de San Andrés en Roma. Un amigo le había hecho llevar la medalla milagrosa y encomendarse a la Santa Virgen. Ni ancha maceta, ni esponjada tierra, ni aire, ni sol, ni riego, no habrá remedio allá, porque estás mustilla, porque doblas tus pétalos enfermos, ¿quién estás tú, pobre flor mía? Y contestó la flor, agua del cielo. Queridos hermanos, la gracia de Dios es como el agua que da vida. Este era Ratisbona, era un judío anticristiano, militante. Él aceptó casi por burla de llevar la medalla, y cuando visitó de turista una iglesia en Roma, la Virgen le apareció, la Virgen de la medalla milagrosa, se puso de rodilla y de judío se levantó cristiano, convertido, y llegó a ser sacerdote y militante de Cristo. Entonces recibió una gracia especial. Estas son gracias especiales, pero muchos, por ejemplo, leyendo un libro, escuchando un sermón, son las gracias actuales que los transforman. Otro ejemplo, regresaban de México los españoles cargados de riquezas. Una tormenta les hizo arribar a las costas de la Florida para ganarse la benevolencia de los indígenas. Les regalaron varios sacos llenos de oro y plata. Ellos tiraron los preciosos metales y se quedaron con los sacos. No conocían el valor del oro. El desprecio que de la gracia hacen los hombres nace de que no conocen su valor. Es la gracia que nos hace hijos de Dios. Es la gracia santificante que nos derecha al cielo. Es la gracia santificante que nos defiende contra el demonio del infierno eterno. Es la gracia santificante que nos da derecho a la felicidad eterna. Y muchas veces hoy, debido a la ignorancia general, la gente no mide esto, pierde la gracia como si fuera nada, como esos pobres indígenas. ¿Os halláis en gracia?, preguntaban a Santa Juana de Arco sus jueces. Si no lo estoy, replicó ella, póngame Dios en este estado. Y si lo estoy, que Dios me lo conserve, decía la santa. Los hermanos, vivir en gracia de Dios es tener pasaporte para el cielo. La gracia recibimos en el bautismo, la perdemos con el pecado mortal, la recuperamos con la confesión bien hecha. Nunca vivir en pecado mortal. ¿Por qué? Porque el pecado mortal nos cierra la puerta del cielo y abre la del infierno. Mientras que vivir en gracia es cerrar la puerta del infierno y abrir la del cielo. En la charla siguiente vamos a hablar de la gracia de los sacramentos
y después pasaremos los santos sacramentos. Les aconsejo de suscribirse al canal en YouTube Catecismo Católico Tradicional, y suscribirse y escuchar desde el inicio para tener una idea clara de la fe católica. Y usted haría grande caridad de mandar estos audios a sus contactos y pedirles que lo reenvíen, porque necesitamos formar la gente, evangelizar. Son medios, usémoslos según Dios. Los bendigo.